Hablando de aumento de precios, que es un fenómeno internacional, pero en ningún país afectó tanto como en la Argentina. Es más, Antonio, quedamos en el podio conectándolo internacionalmente entre los 3 países con mayor inflación en marzo. 6,7%. Estamos con Venezuela y con quién más. Bueno, Venezuela mensualmente en marzo quedó por debajo nuestro por esta dolarización implícita que tiene. Pero, por ejemplo, superamos a Turquía, que nunca lo superábamos, tuvo 5,5% de inflación. Venezuela mensualmente quedó por debajo en marzo. Claro, mensualmente sí por esta dolarización implícita, que la misma sociedad quiso hacer. Bueno, principalmente presionado por educación, 23% de aumento en un mes, indumentaria y alimentos. Alimentos, 7,2%. Pero un dato llamativo es que si hacemos la inflación promedio que viene teniendo el 2022, entre enero, febrero y marzo, da un promedio de 5,1% mensual. Eso, Antonio, anualizado, es más de un 80% de inflación. Quiere decir, si seguimos al ritmo que venimos, podría terminar el año con un 80%. ¿Va a suceder? Bueno, se espera que baje la inflación. ¿Cuánto? En el segundo trimestre no mucho, sí recién para el tercer trimestre, porque ahora estamos todavía sintiendo el impacto del aumento de combustibles que tuvimos. En junio se viene otro de tarifas. Bueno, esto también hay que contarlo. En realidad vos tenés esta inflación casi con las tarifas planchadas también. Eso es fundamental. Entonces, 81, y puede ser 81, puede ser 90, puede ser menos porque además esto también lo que te genera es que vos perdés capacidad de consumo. Entonces, consumís menos, lo que sí vas a frenar es... Tuvimos un 55% de inflación anualizada y muy pocas paritarias cerraron con ese porcentaje. Lo que vos decís es importantísimo, de que nunca en la historia tuvimos una inflación mensual de este nivel sin haber tenido una devaluación previa o un fuerte ajuste de tarifas que había habido que hubo en 2016. Tengo un gráfico en otra placa que muestra esto, que siempre que tuvimos una inflación mensual tan alta... venís de una devaluación, un aumento de tarifas disparado. Efectivamente. Y acá tenemos lo que más aumentó en alimentos. Fíjate, pan francés por encima del 17%, harina 13,2%, manteca 10,2%, pollo 15%, que ya no está tan relacionado a la guerra, fideos 10,7%, huevos, Antonio, 21%, todos alimentos. Acá lo único que tenés relacionado con la guerra es lo que es la parte de harina, básicamente. Sí, la parte de panificados. Harina, panificados, pero después asado, casi 6% en un mes. Huevos, 21%. Es una locura los aumentos. Sí, pero aparte para aumentos que capaz, primero, si vos consumís solamente alimentos y de esos alimentos consumís mayormente estos, tu inflación mensual fue del 20%, no fue del 7% o del 6-7%. Totalmente, siempre decimos esto es un promedio y esto es muy simple este gráfico. En la línea azul ves las devaluaciones y en la celeste más clarita la inflación mensual. Fíjate cómo se desconectó por primera vez ahora la inflación del dólar, de la inflación. Siempre que tuviste inflaciones tan altas, las barritas más altas, fue con una devaluación previa. ¿Y cómo lo lees? ¿Cómo lo leo? Bueno, primero un tipo de cambio atrasado. Claro, parece más riesgoso todavía, porque tenés un pico de inflación que no lo tenés justificado, por ejemplo, con una devaluación. Es más riesgoso porque tenemos este pico de inflación con la mayoría de los precios, porque el dólar es un precio más de la economía, congelados. Eso quiere decir que si vos los tenés pisados, es un poco una bomba de tiempo que en algún momento tenés que corregirlos. Y eso es lo que va a pasar, por ejemplo, en junio, con otro aumento de tarifas, por lo que se espera que recién para el tercer trimestre el ritmo pueda desacelerar.